Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, profe. Buen día, buen día. Ahí viene entrando entonces Leandro. Ya somos 14. Ya, profe. Buen día. Baishapá. Muy bien, perfecto. Bueno, para hoy, ¿qué tenemos entonces? Tenemos química plan común, donde el tema que vamos a dar es precisamente los alcoholes, ¿sí? Bueno, pero antes vamos a hacer entonces una presentación de todas las funciones orgánicas que tenemos, ¿verdad? Que analizar y las que hemos estudiado hasta aquí, ¿no? Bueno, a ver. ¿Me queda? Ahí está, ahí viene entrando. Muy bien. Vamos a buscar entonces nuestro material que también nos vamos a usar. Ah, ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Un estornudo. A ver. No mi cuaderno de... No se fue. Vamos usando más este material mientras tanto. Bueno, a ver, vamos a llamar la lista. La lista. Ana Paula me avisó ya que no va a poder participar porque se tiene que ir a Asunción, dice, ¿verdad? Bueno, veamos entonces. Tercero. Buen día, profe. Buen día, ¿qué tal? Ahí está Raquel. Bienvenida, Raquel. Vamos buscando la asistencia de tercero B, química. Estamos llegando ya. Ahí está. Bueno, hoy es el 28 de septiembre. Estamos con química, plan común. Muy bien. Ana Paula entonces no va a participar. Ok. Carlos Benítez, me pareció que ya le he visto a Carlos Benítez. yo Sí, presente. presente. Jorge Brites, ¿está Jorge Brites por ahí? Presente, profe. Estamos, qué bueno. Estamos entonces con Leticia Caballero, ¿está Caballero por allí? Presente, profe. Presente. Claire, ¿está el joven Claire? Sí, también. Mavi Colmán, no está Mavi Colmán. Bueno. Después le tenemos a Camila, ¿sí? Camila Cubas, ¿está por ahí Camila Cubas? Presente. Presente. Felicidades por tu cumpleaños en estos días, querida. Que seas muy bendecida. Gracias, profe. Después le tenemos a Jorge Espínola. ¿Está ya Jorge Espínola? No, no está. Bueno. Después entonces Sofía. ¿Está Sofía Steche? Tampoco. Bueno. Leandro Ferreira. Sí está. Sebastián Gómez. ¿Está por aquí Sebastián? Sí está. Qué bueno que haya venido. Carlos González. Aquí está. Presente. Después Steven González. ¿Está por allí Steven? Todavía no se conectó Steven, ¿eh? Bueno, ausente. Lucas Guillén ya no nos acompaña. Martínez Matías. Vino. Presente. Bueno. Diego Noguera. Presente, profe. Estamos. Presente. Qué suerte. María Paz Ojeda. Presente. Bien. María José Olazar. Presente, profe. Presente. Muy bien, aquí están las tres Marías. María Fernanda Osorio está queriendo entrar. Vamos a darle el pase. María Fernanda Osorio está presente. Magalí, la niña Magalí. Presente. Presente, bien. Iván Emilio. Presente. Presente, bueno. Después le tenemos a Zoeli Ruiz. ¿Está Zoeli? No, bueno, pues veo que está entregando trabajo. Esteban Torales. No, bueno. Denis Valdés. Tampoco. Alejandra Villalba. Tampoco vino. Bueno. Raquel. Sí, Presente, está. profe. Muchas felicidades por tu cumpleaños en estos días, querida. Así que seas muy bendecida. Gracias, profe. Y después le tenemos a Noelia Villalba, que todavía no se conecta. Y Zaira Aleli. ¿Está Zaira Aleli por allí?
Presente, profe. Presente, muy bien, perfecto. Bueno, rapidito, ya recibieron el material que van a trabajar en esta semana, ¿verdad? Profe, a mí me pusiste presente. Fernanda Osorio, vamos a mirar para mí que sí, pero voy a mirar otra vez. Voy a mirar otra vez. Ya que. ¿Qué pasó acá? Déjame los papelones. Para compartir. Siempre me pasa lo mismo con esta cuestión de... Ahí sí. Bueno, Fernando Osorio, sí, ya te puse presente. A ver, Osorio, sí, ya tenemos presente. Bueno, Gracias, profe. recibimos el material para hoy, ¿sí? El material para hoy tenemos entonces, dice acá, alcohol, ese es nuestro tema central. Tienen ahí algunos temas y lo que ustedes van a estar trabajando es pasar todo esto en su cuadernito, más completar los ejercicios 1, 2 y 3 que tenemos nosotros en la última hoja. Lo que vamos a hacer a continuación es presentar todas las funciones orgánicas. Eso tienen ustedes aquí en la última hoja. Tienen las funciones orgánicas, que es lo que nosotros vamos a revisar ahora en pizarra. ¿Está? Bueno, veamos entonces. Fíjense un poquitito. A ver si alcanzan a ver. Vamos a acercar más. ¿Qué tal? ¿Se ve mi cartelito? ¿Se logra apreciar lo Sí, que... profe. ¿Se logra? Que la aceptes. Perfecto. Nosotros tenemos que apreciar entonces en este cartel todas las funciones orgánicas que nosotros como tercer año debemos de comprender, analizar. Y fíjense un poquito. Una función orgánica, ¿qué es? Es un conjunto de sustancias que presentan propiedades tanto físicas y químicas características, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las funciones que nosotros ya hemos estudiado? Hemos estudiado la función alcano, la función alqueno, la función alquino, y ahora queremos entrar en la función alcohol, y con la ayuda de Dios tenemos que llevar a revisar todo esto, por lo menos a tener una idea de qué se trata. Bueno, ustedes ya saben que el grupo funcional es lo que le caracteriza a la sustancia, ¿sí, hija? Antes de que inicies, ¿será que le puedes aceptar a Ferchu? ¿A quién? Porfa. A Fernanda. Fernando Osorio. ¿Por qué salió otra vez? ¿Se desconectó? ¿Okay? Bueno, Fernanda Osorio. Sí, porque ya le había dado el pase a ella. Bueno, ok. Seguimos entonces. Fíjense, ¿cuál es el grupo funcional de un alcano? Es decir, ¿qué es lo que le caracteriza a un alcano? Estamos haciendo como un resumen. Sí, ya lo acepté, Carlos. Ya lo acepté, no te voy a preocupar. Bueno, entonces, el grupo funcional que le caracteriza a un alcano es entonces que tiene enlace simple entre carbono y carbono, le caracteriza la terminación ano y la ecuación general ustedes ya conocen. En el caso de los alquenos, ¿cuál es el grupo funcional? El grupo funcional es entonces el enlace doble, la terminación es eno y esa es su fórmula general. En el grupo, ¿qué pasó, Carlos? Ah, bueno. Un ratito. ¿Me pueden esperar un ratitito? Sí, profe. Bueno, ahí Sí, profe, no hay va a problema. ser mis responsabilidades. Bueno, entonces tenemos acá un alqueno, tenemos entonces acá lo que le caracteriza es el enlace doble y la terminación que le damos es eno. Un alquino, lo que le caracteriza es el enlace triple y lo que nosotros le damos es la terminación ino. En el caso de los alcoholes, que es lo que vamos a estudiar ahora, ¿qué es lo que le caracteriza? Lo que le caracteriza es la presencia del grupo funcional oxidrilo, que es el OH. Y entonces le vamos a dar al alcano que le habíamos dado ano, ahora le vamos a dar la terminación ol. ¿Sí? Fíjense, la terminación de los alcoholes va a ser ol. Y observen su fórmula general. Miren, CnH2n más 2. ¿Qué le recuerda eso? Un alcano. Pero ahora le tengo que agregar también, ¿qué cosa? El oxígeno. Entonces tengo CnH2n más 2 más el oxígeno porque el alcohol es una sustancia oxigenada. ¿Está? Muy bien. Después que también vamos a estudiar más adelante. Más adelante vamos a estudiar también a los aldehídos. Eso sería la otra semana. Este es el grupo funcional de los aldehídos. Se le conoce con el nombre de carbonilo terminal. Se puede escribir de esta manera o se puede expresar también de esta otra. ¿Sí? La terminación que le caracteriza a los aldehídos es al. Y si se fijan, la fórmula general que tiene es muy parecida a la fórmula de los alquenos porque también tiene enlace doble y se le agrega entonces el oxígeno. La otra sustancia que vamos a estudiar también, el grupo de sustancias, es el grupo cetonas. El grupo cetona presenta este grupo funcional que recibe el nombre de carbonilo intermedio porque él siempre está a la mitad de la cadena carbónica, nunca está en el extremo. ¿Está? Y este se llama carbonilo terminal porque él siempre le vas a encontrar en el extremo. Este otro es carbonilo intermedio. Bueno, ¿qué terminación le vamos a dar a las cetonas? Va a ser la terminación ona. Y si se fijan, tienen la misma fórmula
general. Eso es porque entre ellos dos se presenta lo que se llama isomería. Muy bien, también tenemos que llegar a estudiar, eso va a ser la otra semana, a los ácidos orgánicos, ¿sí? Los ácidos orgánicos que ustedes conocen que tienen en su casa es el famoso vinagre y es el jugo de limón, que son los ácidos cítricos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, fíjense la fórmula, la estructura del grupo funcional que caracteriza un ácido orgánico. Tenemos carbono, doble enlace, tenemos acá por enlace simple el grupo oxidrilo, se puede escribir de esta manera y se puede escribir también de esta otra, ¿sí? Juntamos los dos oxígenos, ¿observan? Ponemos uno al lado del otro. Para nombrar este tipo de compuestos, primero tengo que poner la palabra ácido y después veo cuántos carbonos tengo. Por ejemplo, si tengo un solo carbono, entonces voy a decir ácido metanoico, ¿verdad? Ok. O si tengo, por ejemplo, dos carbonos, voy a decir ácido etanoico, ¿verdad? Observen la fórmula, miren un poquitito, ¿sí? La parte de carbono y de hidrógeno es muy parecida a la de los aldehídos, pero con una diferencia de que aquí voy a tener que colocar dos oxígenos, porque la fórmula del ácido orgánico ya presenta mayor cantidad de oxígeno. Observen, acá tengo dos átomos de oxígeno. Muy bien, después ya tenemos las funciones que están nitrogenadas, y entre eso encontramos las aminas, amidas, ¿está? Y tenemos entonces una amina. ¿Por qué se llama amina? Porque tiene el grupo funcional amino. ¿Se acuerdan el amoníaco NH3? A ese le sacamos un hidrógeno y ya tenés entonces constituido el grupo amino que se une a la cadena carbónica. La terminación que le vas a dar es amina. En el caso de las amidas, fíjense, las amidas, ¿sí? Las amidas, ¿qué diferencia tiene con una amina? Tiene el grupo amino y también esta forma del carbono unido con enlace doble y enlace simple con el grupo amino. ¿Sí? Observen la estructura de lo que es una amida. Vamos a ir viendo cómo se forma cada uno. En la siguiente tarea, por ejemplo, le vamos mostrando cómo se forma un aldehído, cómo se forma una acetona, cómo se forma un ácido orgánico, y así también cuando llegue el momento de las aminas y amidas les estaremos mostrando. Bueno, ¿y qué terminación le vamos a dar? Le vamos a dar la terminación amida. Y observen su fórmula general. En el caso de la amina no pusimos su fórmula general, solamente aquellos más destacados. Entonces tenemos acá la fórmula general de una amida. Observen, tenemos CnH2n más 1. De 1 se le suma al hidrógeno. Y después tenemos un oxígeno y un nitrógeno. Entonces acá tengo un oxígeno y un nitrógeno. Muy bien, después otro grupo que tenemos es el grupo éter. Éter. ¿Qué diferencia existe entre un éter y un éster? ¿Están viendo todavía mi pizarra hasta allí? Vamos a bajar un poquito más. ¿Qué diferencia existe entre un éter y un éster? Bueno, el éter presenta lo que se llama puente de oxígeno. Es decir, este oxígeno sirve de puente entre dos radicales alquílicos y le damos la terminación ílico. ¿Está? En el caso de un éster, observen que su grupo funcional es muy parecido al grupo funcional de un ácido orgánico, con la diferencia de que le sacamos este hidrógeno y que dejando como valencia libre. Entonces ese es el grupo funcional éster. Se puede presentar de esta manera o se puede presentar de esta manera. ¿Y qué terminación le vamos a dar? Le vamos a dar la terminación átomo. Bueno, después viene el grupo de sustancias que normalmente en las películas actúa como el famoso veneno, ¿verdad? Los cianuros. Tenemos entonces el grupo funcional nitrilo, ¿sí? Entra en el grupo de los cianuros. Este es el grupo funcional de un nitrilo, es un carbono unido al nitrógeno por triple enlace, y le damos entonces la terminación nitrilo. O si vamos a usar entonces la nomenclatura cianuro de también, ¿verdad? Entonces, estas son las funciones que nosotros tenemos que estudiar todavía este año. ¿Hasta dónde llegamos? Llegamos a hoy, pretendemos llegar hasta aquí. Y la otra semana, hasta aquí. Y terminando seguramente ya a mitad de octubre estaríamos tocando todo lo demás, ¿sí? Así por lo menos un poquitito de cada uno. De esta manera entonces hemos presentado todo lo que tiene que ver con las funciones orgánicas. Bueno, ¿qué vamos a estudiar hoy? Los alcoholes. Vamos a repasar entonces un poquito otra vez. ¿Qué es un alcohol? Un alcohol es una sustancia orgánica que presenta en su estructura molecular el grupo funcional oxidrilo. Para la nomenclatura vamos a usar los prefijos que indican la cantidad de carbono y a eso le vamos a agregar la terminación ol. Y la fórmula general que voy a considerar es la misma fórmula general de un alcano, con la diferencia que le tengo que agregar el oxígeno que ahora está participando.
Bueno, entonces empezamos ya con el estudio de los alcoholes. Ustedes ya tienen su material a mano. De esta manera hemos presentado entonces todo lo que tiene que ver con los alcoholes. Vamos ahora con las fórmulas. Tenemos nuestra otra pizarra. Saque. Upa. Arriba. Veamos nuestro borrador. ¿Por dónde anda? Borramos todo esto. Estuvimos trabajando con el segundo Ciencias Básicas B con todo lo que es combinación. Ahora vamos a trabajar con ustedes con lo que es alcoholes. Bueno, vamos a ver entonces cómo se nombran los alcoholes. Observen allí en su cuadro, ¿sí? Tienen ustedes, por ejemplo, el nombre. Vamos a comenzar por el nombre. Metanol. Observe. Met, ya saben ustedes qué significa un solo carbono. Y ol significa presencia del grupo funcional oxidrilo, es decir, es un alcohol. Entonces me pongo yo mi átomo de carbono, destaco la valencia 4 del carbono y en uno de ellos voy a colocar entonces el oxidrilo, el OH. El resto voy a saturar con hidrógeno. Entonces, fíjense, yo puedo escribir la fórmula estructural como también puedo escribir la fórmula semiestructural, que sería entonces acá carbono acompañado de 3 hidrógenos y el grupo oxidrilo. Esta fórmula se conoce con el nombre de metanol, comercialmente conocido como alcohol de quemar, y se obtiene por destilación de la madera. Bueno, ya tenemos entonces la primera sustancia. Fórmula molecular responde a CnH2n más 2 y le tengo que agregar la presencia del oxígeno. Entonces, para esta fórmula sería C1 y acá sería H2 por 1 más 2O. Entonces, la fórmula sería C1, que el 1 no se pone, el hidrógeno sería 2 por 1, 2 más 2, 4 y el oxígeno. Esta es tu fórmula molecular de tu alcohol de quemar más de tu alcohol de quemar, ¿sí? Que se conoce químicamente como metanol. Bueno, vamos con la segunda fórmula. La segunda fórmula es el etanol. Etanol. ¿Están viendo mis formulitas que estoy haciendo en la pizarra? ¿Hola? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Qué suerte, pues yo me voy, no sé si están viendo. Bueno, fíjense que acá dice prefijo et y terminación ol. ¿Qué significa el prefijo et? A ver quién se acuerda. ¿Qué significa? A ver. Met, et, prot, but, pen, et, op, non, y det. ¿Qué significaba eso? 2. Muy bien, que tenemos 2 átomos de carbono. Entonces yo voy a poner acá 1 y 2. ¿Está? Cada átomo de carbono tiene valencia 4. Entonces 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, como acá dice ol, entonces tiene que haber un radical oxidrilo, que lo puedo colocar en cualquiera de los enlaces. Vamos a colocarlo aquí arriba. Ok, entonces el resto vamos a saturar con hidrógeno. Muy bien. Y ahora vamos a hacer la fórmula semiestructural. Aquí tengo entonces CH3, aquí tengo CH2, y el OH puedo colocar arriba, abajo, en el costado, donde ustedes quieran. Vamos a colocarlo aquí arriba, para que sea más fácil. Bueno, y la fórmula tiene que responder a esta fórmula general que hemos puesto aquí. Entonces, fíjense, tengo entonces, ¿cuántos carbonos? 2. Entonces va a ser C2. Hidrógeno, tiene que tener, tiene que responder a 2N más 2. Entonces, vamos a ver, tengo 2 carbonos. Entonces va a ser 2 por 2, 4, más 2, 6. ¿Verdad que sí? Fíjense, 2. 2 por 2, 4, más 2 son 6. Muy bien. Y luego tu oxígeno. Vamos a ver si están todas las fórmulas. Tenemos carbono, 2. Muy bien. Hidrógeno, 3 más 2 y 1 de aquí son 6. Y luego el oxígeno. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Vamos a dar la vuelta a nuestro material y tenemos el propanol. Vamos a borrar ya esto. Bueno, tenemos entonces un propanol. El nombre es un propanol. Muy bien. Fíjense, ¿qué significa pro?
3 3 carbonos. carbonos, ¿sí? Y la terminación ol significa que hay OH. ¿Dónde está ese OH? Está sobre el carbono número 1. ¿Está? No se puede colocar en otro lugar. Cuando te dice así, aquí adelante te dice dónde tiene que estar, entonces tenemos que colocar allí donde es. Porque la regla para nombrar un alcohol dice que a partir de 3 átomos de carbono se debe indicar la posición del oxidrilo con un número que se coloca delante del nombre de la cadena principal. Entonces, como me decía la compañera, ¿qué significa prop? Prop significa que yo tengo 3 carbonos, 1, 2 y 3. Y cada carbono tiene valencia 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este grupo OH, ¿dónde va a estar? Aquí claramente te dice que tiene que estar sobre el carbono número 1. Eso significa que puede ser un carbono extremo, cualquiera de los extremos, puede ser izquierda o derecha. Eso ya te toca a vos dónde poner. Yo prefiero ponerlo hacia acá. ¿Sí? Entonces, el resto saturamos con hidrógeno. Muy bien, vamos a hacer la fórmula semiestructural. La fórmula semiestructural va a ser para este carbono, tengo 2 hidrógenos y ahí arriba he colocado al radical oxidrilo. Para este carbono intermedio tenemos CH2. Y para este carbono extremo tenemos CH3. Esta es la fórmula entonces de un propanol. ¿Y a qué fórmula general respondería? A esta que estábamos trabajando, ¿sí? Que va a ser entonces, ¿cuántos carbonos tengo? 3. ¿Cuántos hidrógenos voy a tener entonces? 3 por 2 son 6, más 2 son 8. Y luego la presencia del oxígeno. Y contamos. 1, 2, 3, 3 carbonos. Hidrógeno tenemos 7, 8, a ver, acá tenemos 5, 6, 7, 8 corresponde. Y el oxígeno que está aquí. Esta sería entonces su fórmula molecular. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el 2-propanol. 2-propanol. Muy bien. Prop, ya saben entonces que tenemos 1, 2, 3 carbonos. Y acá dice ol, quiere decir que hay OH. ¿Dónde está ese OH? En el carbono número 2. Y el carbono número 2 sería este carbono intermedio, que puedo poner arriba o abajo. Vamos a poner hacia arriba el OH. Y el resto completamos con su valencia 4. Como pueden ver, aquí hay isomería. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno, es decir, tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. ¿Qué tipo de isomería? Se llama isomería de posición porque es el grupo funcional el que va cambiando de lugar. Bueno, entonces acá tenemos la semiestructural, sería CH3. Aquí vamos a poner CH y arriba el oxidrilo. Y en el otro CH3. Para la fórmula molecular, como tengo 3 carbonos, entonces tengo 3, hidrógeno 8 y el oxígeno 1. Entre estos dos existe entonces lo que se llama isomería de posición. ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos allí? Ah, que también puede tener radicales, ¿sí? Vamos a observar eso también. Perfecto. ¿Hay preguntas hasta aquí? Estas son las moléculas más simples. ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿Sí o no? No, profe. No hay preguntas. Bueno, entonces hay que ensayar después. Vamos a escribir todo nuestro cuaderno y vamos a ir analizando lo que acontece. Bueno, ¿qué más tenemos ahora? Ahora vamos a ver aquellos alcoholes que tengan ramificación. ¿Cómo se nombra? ¿Sí? Como por ejemplo, más abajo tenemos entonces, fíjense un ejemplo, que aparece así. Ejemplo A. Y te aparece así. CH3, CH, ¿mejor? Arriba tenemos CH3, acá tenemos CH, CH3, luego tenemos C, arriba CH3, abajo OH y CH3. Muy bien, fíjense que ahí tenemos entonces un alcohol. ¿Cómo me doy cuenta que es alcohol? Porque tiene en la cadena carbónica, tiene el radical oxidrilo que es el OH. Por lo tanto, yo sé que esto es un alcohol. Muy bien.
Si es un alcohol, significa que lo más importante dentro de esta molécula es el grupo oxidilo. Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cuál es el extremo más cercano al grupo oxidilo? Y veo entonces que el extremo más cercano es el grupo, es el extremo de la derecha. Entonces este va a ser mi carbono 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5. Vamos a borrar este de acá. Muy bien, entonces fíjense, y tengo radicales que son idénticos. Aquí tengo uno, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Entonces, ¿cómo voy a nombrar esto? ¿Cómo voy a nombrar? Tengo 3 radicales idénticos, ¿sí? Vamos a hacer nuestro cálculo auxiliar. Radical, tengo 3 radicales idénticos, por lo tanto tengo trimetilo. ¿En qué posición están? Están en el 2, en el 3 y en el 4. Están en el 2, en el 3 y en el 4. ¿Cómo se llama mi cadena principal? Mi cadena principal tiene 5 átomos de carbono que tienen un radical oxidrilo. Y recuerden que a partir de 3 átomos de carbono se debe indicar la posición del radical oxidrilo con un número que se coloca delante del nombre de la cadena principal. Por lo tanto, esto se va a llamar pentanol, pero el oxidrilo está sobre el segundo carbono. Entonces esto se va a llamar 2-pentanol. ¿Sí? Entonces allí tienen ustedes lo siguiente. Ahí en el recuadro está, ¿cómo se llama esto? Esto se va a llamar 2,3,4 trimetil 2-pentanol. Ahí está. Eso es. Muy bien. Entonces, así se nombra entonces un alcohol cuando se encuentra ramificado. Tengo que identificar primero la ubicación del grupo funcional y a partir de allí aplicar la regla teniendo en cuenta que a partir de 3 átomos de carbono ya se debe indicar la posición del radical oxidrilo con un número que se coloca delante del nombre de la cadena principal. ¿Qué les pareció? Genial, ¿verdad? Lindo. Bueno, vamos entonces Sí, con otro. profe. Genial. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Vieron que No. se repite? ¿Vieron que toda esa mecánica que aprendimos en la parte de alcano, yo voy repitiendo? Lo que aprendí en el caso de los alquenos, yo voy repitiendo. No hay nada nuevo aquí. Lo único que va cambiando es el grupo funcional. Después la técnica es la misma. Vamos a ver otro caso. Bueno, a ver, tenemos ahora el ejemplo B. En el ejemplo B que aparece en nuestro material, tenemos, por ejemplo, CH3, CH, después tenemos C doble enlace, ¿sí? Y arriba aquí tenemos un OH y por aquí estamos teniendo un radical. ¡Ay, juelete! ¿Verdad? Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tengo que buscar primero la función, ¿sí? El grupo funcional que caracteriza la función. Y acá tengo 2. Fíjense, tengo un enlace doble y tengo un radical oxidrilo. ¿Cuál es más importante en este caso? En este caso, el más importante es el radical oxidrilo, ¿sí? Él va a ser el que define el nombre de la cadena principal. Entonces, a partir de ahí la pregunta es, ¿cuál es el extremo más cercano al radical oxidrilo? Y entonces vemos que es el de la derecha. Tenemos entonces el 1, 2, el 3, el 4. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Veamos entonces, fíjense, tenemos un radical. ¿Este radical cómo se llama? Es el radical CH3. ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién se acuerda? Radical libre puede ser. Es un radical libre, pero ¿cómo se llama? Se llama metilo, etilo, propilo, butilo. ¿Cómo se llama? Si es el CH3. Metilo. Metilo, muy bien. Y está ubicado sobre el carbono número 3. Entonces tenemos 3 metilo. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué más tenemos? Ya tenemos la cadena principal. Y la cadena principal tiene 2 grupos funcionales. Ya dijimos que el más importante es el oxidrilo. Entonces lo que resta ahora es ubicar dónde está el enlace doble. ¿En qué posición está mi enlace doble? El Entre el 2. 1 y el 2. Entre el 1 y el 2. ¿A quién se le acredita entonces? Si está entre el 1 y El el 2. 2. Al menor, recuerden eso, ¿sí? Se olvidaron ese detalle. Cuando está entre el 1 y el 2 se le acredita al menor. Entonces yo voy a decir un, y tengo 4 átomos de carbono, voy a decir entonces un butén.
butén, voy a decir, ¿verdad? Le saco la terminación de, aquí tendría que ser un butén. Aquí escribí mal. Aquí tendría que ser un buteno, si no existiera el radical oxidrilo. Pero como existe el radical oxidrilo, le sacamos la O y queda un buteno. ¿Y dónde está ubicado el oxidrilo? ¿En qué posición está? 2. En el 2. Entonces decimos un butén 2-ol. Ol. ¿Está? Así tengo que nombrar cuando mi cadena carbónica que corresponde a un alcohol tiene, además del grupo funcional oxidrilo, tiene también otro grupo funcional como puede ser un doble enlace. Así, gente, así de fácil. Bueno, ¿qué más tenemos para aprender de los alcoholes en nuestro material? Aparte de las fórmulas que ya le expliqué todo, porque ustedes van a tener que trabajar con las fórmulas. Bueno, lo que tenemos que aprender ahora también es cómo se clasifican los alcoholes. La clasificación de los alcoholes, tenemos dos formas de clasificar los alcoholes. Los alcoholes pueden clasificarse teniendo en cuenta la posición del grupo funcional OH o también teniendo en cuenta la cantidad de oxidrilos que hay en la molécula. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es clasificar a los alcoholes teniendo en cuenta la posición del grupo funcional. Eso está debajo del ejercitario. Ahí dice clasificación de los alcoholes según la ubicación del grupo funcional OH, oxidrilo. Y se pueden clasificar, como pueden ver allí, en primario, secundario y terciario. ¿Y de qué va a depender? Vamos a poner los casos, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, un propanol. Tenemos también el 2-propanol. Y tenemos también el 2-metil-2-propanol. 2-metil-2-propanol. Vamos a dejar ahí. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo yo sé cuál es primario, cuál es secundario y cuál es terciario? Bueno, por la ubicación del radical oxidrilo. Observen un poco. Acá dice un propanol. Entonces voy a poner 1, 2, 3. El oxidrilo está en el carbono 1. Puedo colocar a la izquierda como puedo colocar a la derecha. Vamos a colocar ahora de este lado para que vean que se puede colocar de cualquier lado. Entonces tenemos acá CH2. Aquí tenemos CH2. Y aquí tenemos CH3. ¿Por qué aquí no está 3 hidrógenos? Porque está ubicado el grupo OH. Y me van a decir ustedes, profesor, ¿no era que no se podían ubicar en los extremos los radicales? Los radicales alquílicos no se pueden ubicar en los extremos porque pasan a formar parte de la cadena carbónica principal. Pero este radical, como por ejemplo el oxidrilo, él se puede ubicar perfectamente en el carbono número 1. Bueno, este alcohol es un alcohol primario. ¿Por qué? Porque está sobre un carbono que es primario. ¿Por qué este carbono es primario? Porque está ubicado en el extremo. Cuando tu oxidrilo está ubicado sobre un carbono extremo, entonces tu alcohol es primario. Vamos a poner acá, alcohol primario. ¿Está? Muy bien. Entonces, el 1-propanol es un alcohol primario. ¿Por qué? Porque el OH está sobre el carbono extremo. Vamos a ver el 2-propanol. Ponemos entonces 1, 2, 3. Y aquí entonces estaría el radical oxidrilo. Aquí tendríamos 3, aquí tenemos 1, aquí tendríamos 3. Observen este carbono donde está el OH. Este carbono se llama carbono secundario porque él es un carbono intermedio no ramificado. ¿Está? Entonces, tu alcohol, cuando tu oxidrilo está sobre un carbono intermedio no ramificado, en ese caso vos estás teniendo un alcohol secundario. ¿Está? Secundario. Y acá vamos a tener el 2-metil-2-propanol. Tenemos entonces 1, 2, 3. Y tenemos arriba el grupo metilo y abajo el grupo oxidrilo. ¿Me siguen todavía? Bueno, fíjense que el grupo OH está sobre este carbono. Ese carbono es terciario. ¿Por qué? Porque es un carbono intermedio que además está ramificado. Esta es su ramificación. ¿Está? Entonces, por eso es un carbono terciario. Se dice que un carbono es terciario cuando está unido a 3 carbonos. Observen que él está unido a 1, 2, 3 carbonos.
Se dice que el carbono es secundario cuando está unido a otros dos más. Y se dice que el carbono es primario cuando está unido a tan solo un átomo de carbono, ¿sí? Pero yo prefiero definirlo de la siguiente manera. Este alcohol es primario porque el oxidrilo está sobre un carbono externo. Este alcohol es secundario porque el oxidrilo está sobre un carbono intermedio no ramificado. Este alcohol es terciario, vamos a poner acá, ¿por qué? Alcohol terciario. ¿Por qué? Porque el oxidrilo está sobre un carbono intermedio que además está ramificado. ¿Está? Entonces esa es la manera de clasificar a un alcohol teniendo en cuenta la posición del radical oxidrilo. Muy bien, también existe otro tipo de clasificación. Vamos a borrar esto. También existe otro tipo de clasificación que es teniendo en cuenta la cantidad de OH que puede haber en la molécula. Por ejemplo, si tiene tan solo un OH, se dice que es un alcohol monooxidrílico. Y si tenemos entonces dos o más, ya es un alcohol polioxidrílico, ¿verdad? Entonces tenemos ahí lo siguiente. Este alcohol ¿sí? Sería un polialcohol. ¿Por qué un polialcohol? Porque tiene dos o más, en este caso dos, radicales oxidrilos. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Este compuesto se le conoce como glicol, ¿sí? Se compra para colocar en el radiador de los automóviles. Su papel es anticongelante. ¿Sí? Y también se le puede llamar, fíjense que ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 2 carbonos, entonces yo le puedo llamar etano. ¿Y cuántos oxidrilos tiene? 2, entonces etano diol. Diol, porque tiene 2 radicales oxidrilos. Esto está en la categoría de un polialcohol. ¿Está? Bueno, y después tenemos otro muy famoso también. Voy a ponerlo así en posición vertical. Bueno, a ver, acá tenemos H2, aquí H y aquí H2. Esto, fíjense, tiene 3 radicales oxidrilos. Esto se conoce como glicerina. Glicerina. ¿Está? Y tiene múltiples aplicaciones, desde, como se dice, cosmética, medicinal, ¿verdad? Tiene múltiples aplicaciones. Entonces tenemos entonces la glicerina. ¿Cómo se va a nombrar esto? Fíjense, tiene 1, 2, 3 carbonos. Entonces va a ser propano y tiene 3 radicales oxidrilos. Entonces va a ser triol, ¿está? Porque tiene 3 radicales oxidrilos. Propanotriol, ¿está? Comercialmente vos te vas a pedir en la farmacia, por ejemplo, quiero propanotriol, nadie te va a entender, ¿sí? Entonces, si vas y decís quiero glicerina, sí, ahí te dice sí, con mucho gusto, y te dan entonces el compuesto que estás pidiendo. Glicerina es un nombre comercial. Tiene múltiples aplicaciones, ¿eh? Y entre ellas también existe un poder destructivo. Por ejemplo, si se transforma esto en nitroglicerina, entonces tiene un poderoso poder explosivo. ¿Está? Bueno, ¿qué más hay que aprender de esto? A ver. A ver. Bueno, tienen que asociar esto, ¿sí?